Hola a todos, bienvenidos al segundo libro de la trilogía del Imperio, La muralla del dragón, en este caso de un tal Troy Denning, ¿vale? Del cual no tengo demasiadas referencias más allá de este libro y que es, como digo, el segundo libro de la trilogía del Imperio después de los Señores de la Steppe, ¿vale? En el primero de los libros se nos narra la historia de los turiganos, una especie de mongoles en el mundo de Dungeons and Dragons, ¿vale? En el mundo de Reinos Olvidados, un mundo de fantasía medieval, donde pues se juntan este grupo de nómadas, de señores de los caballos o señores de la estepa, se juntan bajo el poder de un Khan, de Tamul, y que básicamente pues atacan, bueno, van atacando diferentes ciudades, van conquistando diferentes ciudades hasta que deciden atacar al reino de Shoulun, y este reino de Shoulun está protegido por una muralla del dragón que consiguen superar, aunque evidentemente todos sabemos que la van a superar porque el libro va de lo que va, pero no voy a explicar cómo, evidentemente, porque es un poquito de donde viene todo el tema y toda esta historia. Curiosamente, en este segundo libro, bueno, el primer libro es de David Cook, este segundo libro cambia de autor, y es muy importante este cambio de autor porque vamos a tener otro cambio de autor en el tercero de los libros, pero es que además se cambia de narradores, porque en este caso se va a narrar la historia desde el punto de vista, la mayor parte de la historia, desde el punto de vista del imperio de Shoulun, de manera que pues vamos a ver desde el otro lado de la barrera pues un imperio que recibe el ataque de los tuiganos, que recibe este ataque de los mongoles mágicos, vamos a decir, que bueno, pues que ya sabemos las tácticas que utilizan, ya sabemos los trucos que usan para conquistar territorios, para conquistar ciudades con murallas y demás, lo hemos visto en el primer libro, y por tanto ya no nos coge de sorpresa, pero a quien sí coge de sorpresa es para a los generales de Shoulun, ¿vale? Que básicamente pues tenemos, vamos a decir, al emperador, que es un chaval, por lo visto, siempre tiene que tocar que haya un chaval o alguien viejo, nunca hay un término intermedio, nunca es alguien joven, ¿no? Es curioso, pero bueno, este emperador que está por encima de los demás, por debajo del emperador tenemos a los mandarines, que básicamente serían como una especie de ministros, y por debajo tenemos a los diferentes generales que van nombrando cuando pues tienen ocasión, ¿no? Para ir luchando contra las diferentes amenazas. En este caso pues se llevan de sorpresa que consigan superar la muralla del dragón, pero da la sensación incluso de que ni ellos tienen claro lo que es la muralla del dragón en sí misma, que se nos explicó en el primer libro, y esa enorme protección que tenían de su imperio. En cualquier caso, desprecian a los tuiganos, piensan que son unos tipos que van a caballo, una especie de forajidos sin más, y no les dan mayor importancia, y esto hace que cuando luchan contra ellos, pues en la primera batalla, que es la que se narra, la batalla de los juncos, si no me equivoco, bueno, pues de ese estilo, perdón, de los campos de sorgos, pues se encuentran con que los barren, ¿no? Básicamente, el imperio de Shoulun se lleva una derrota decisiva, una derrota brutal, y solo uno de los generales consigue sobrevivir, a merced de ya la preparación que había tenido antes de la batalla, es decir, bueno, pues primero hay que tener cuidado con estos tipos que no son unos mataos, no son unos bandidos, pueden, a pesar de su estilo pues curioso de luchar, pues pueden poner en jaque a cualquier ejército, y por eso prepara una especie de huida, en plan, bueno, pues si queda alguien, vamos a escaquearnos por aquí, ¿no? Es una vida bastante curiosa, bastante graciosa, yo creo que es bastante imaginativa. Desconozco si alguna vez se hizo históricamente algún tipo de huida de ese estilo, pero me imagino que sí, porque al final ya sabéis que la fantasía se basa en la propia historia, y bueno, pues como digo, pues es el general que sobrevive y que por tanto inicia una especie de estrategia de tierra quemada que consigue detener el avance de los tuiganos, ¿vale? Recordemos que son nómadas, recordemos que no tienen, vamos a decir, cadena de suministros, ellos van arramplando lo que van encontrando en cada zona, de manera que si se encuentran zonas donde no pueden saquear nada, pues no pueden avanzar por ellas, ¿no? Con lo cual, pues inicia este truco de la tierra quemada y pues se va hacia la capital, ¿no? Donde le llaman de la capital, en un momento determinado le pegan una llamada y dicen, bueno, a ver, ¿qué estás haciendo exactamente? ¿No? Porque no acaban de entender muy bien qué es lo que pasa. Es bastante gracioso, ¿vale? Pero bueno, vamos a llamarle Batu a este personaje,
que se llama Batu, a pesar de que tiene varios nombres, como suele ser habitual en las historias de fantasía, pero vamos a llamarle Batu. Y este Batu pues lo llaman desde la capital y le dicen, bueno, vente para aquí, que se vaya al palacio del emperador y que les dé explicaciones, ¿no? Allí lo que se encuentra pues es a uno de estos generales, precisamente el que dio la orden de atacar, el que menospreciaba a los tuiganos y demás. Allí se lo encuentra, que es uno de los mandarines, ¿vale? Por eso va a tener bastantes problemas políticos a lo largo de la historia. Y cuando llega allí pues se encuentra con que el emperador tonto no es, ¿vale? Es un chaval, pero no es tonto, escucha a todos y se da cuenta de que el único que ha conseguido algo contra los tuiganos es este muchacho, es Batu, que además su bisabuelo era tuigano. Con lo cual pues tiene una idea un poquito de qué va el tema y sabe o tiene cierta intuición con respecto a lo que van a hacer los tuiganos y por tanto pues puede establecer un plan para luchar contra ellos que otros mandarines, otros generales pues no pueden hacer. ¿Qué sucede? Que él básicamente es un matado cualquiera al que le han dado un honor brutal, es una persona que entró como soldado en el propio ejército y que ha ido ascendiendo por sus propios méritos y que se ha visto como parte de un general menor, vamos a llamar, creo que era un general tercero exactamente, dentro de la propia batalla y que bueno, pues le ha salido bien y nadie quiere que esté ahí, básicamente. Él mismo llega a dudar si quiere estar ahí y el emperador le dice que sí, que esté ahí, ¿no? Lo que dice el emperador, va a misa y básicamente pues se encuentra al mando de todos los ejércitos. Lo nombran general de la Marca del Norte, habitual, ¿no? Crear marcas cuando hay problemas militares, y nos encontramos, como digo, con este personaje que nadie quiere que esté ahí, ¿vale? Me parece súper importante este tema, a pesar de que a mí se me hizo bola muchísimo el tema político, porque es una mezcla entre los chinos, los japoneses, y creo que tiene algo de los coreanos también. Es así una mezcla asiática que no acabé de digerir bien, la verdad, porque bueno, pues es así, no acabé de entenderla bien del todo. Quiero decir, se lee bien, se entiende bien, pero que no te acaba de gustar, ¿vale? Básicamente no me gustó. Me parece que es una política chanchullera y me parece que tiene que haber mucha gente tonta para que determinados personajes puedan mantenerse en política, ¿no? Después de cagarla 41.000 veces, ¿no? Por ejemplo, el mandarín, el general, el máximo general de esa batalla, al que han arrasado, pues lógicamente lo que tienes que hacer es destituirlo, decirle, mira, no tienes puñetera idea, colega, han arrasado todo tu ejército, tú aquí no pintas nada, ¿no? Pero, sin embargo, pues ahí se mantiene porque tiene mucha influencia, bla, 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 y al final lo único que te encuentras es una serie de inútiles en unos puestos muy determinados y que obviamente su mayor preocupación es mantener los puestos en los que están. Me recuerda la idea esta, ¿no? De que la gente asciende hasta que llega a un puesto en el cual ya no hace bien su trabajo y entonces lo único que hace es intentar mantenerse en él, ¿no? Me recordó mucho esa idea muy buena vi entre los mundos de la empresa. En cualquier caso, pues lo dicho, nombran a Batu general, digamos que Batu pues establece una estrategia, mejor o peor, pero se la calla, de manera que pues básicamente nadie conoce esa estrategia más allá que de su propia familia, y esto genera una incomodidad brutal, ¿vale? O sea, ni siquiera la habla con el propio emperador, con lo cual pues imaginaos, ¿no? Un secretismo total y absoluto, una parte del ejército que desaparece por completo y la gente empieza a tratarle de traidor, ¿vale? Tanto a él como a su familia. Su familia se queda en el palacio del emperador, se queda en su zona de influencia, a pesar de que quizás no es el mejor sitio para estar, pero es que tienen que estar allí porque de alguna manera funciona por una parte como un sitio para que estén de regalo, de gratis, sin pagar alquiler, ¿vale? Pero pues también están de rehenes del propio emperador, de manera que en caso de que Batu fuera un traidor de verdad, pues su familia sería rehén y podría ser ejecutada, ¿no? Entonces es un poco esa idea curiosa, ¿no? de un regalo, pero regalo a medias, ¿no? Me recuerda mucho a cuando en la Edad Media, pues muchos pueblos conquistados, pues su primogénito se quedaba con el conquistador, ¿no? Y de esta manera pues conseguían que estuvieran un poquito más calmados, ¿no? O de alguna manera una influencia sobre ese pueblo en concreto, ¿no? Porque además era criado por el propio conquistador y entonces pues había cierta afinidad y cierto buen rollo hasta cierto punto. Bueno, pues lo dicho, Batu genera una estrategia, obviamente esta estrategia va a ir mejor o peor, pero va a ser un contendiente formidable para los tuiganos, porque realmente Batu piensa que lo respeta, piensa como piensan ellos, y es capaz de dar salida a esas tácticas que son capaces de poner en jaque al ejército tuigano.
como es lógico, yo no os voy a decir quién gana, ¿vale? No tendría mucho sentido. Es gracioso ver este cambio de punto de vista. Me gustó muchísimo. Lo menciono bastante porque me gustó mucho como de pronto, pues de alguna manera ya conocemos a los tuiganos. A mí del tema tuigano me gustó mucho el primer libro, me gustó la cultura tal y como está generada. Es cierto que toma mucho de los mongoles, pero en cualquier caso, todo lo que se inventa casa muy bien. Y eso, pues ya digo que me gustó mucho. Y sin embargo, esta parte más asiática, pues la verdad es que me dejó un poquito plof. Ya digo que es una mezcla entre China, Japón y Corea, y no sé siquiera si lo leen ellos si les gustará demasiado, porque ya os digo que parece una mezcla un poco forzada. En cualquier caso, el tema militar, que es de lo que va la historia, pues me ha gustado mucho. Tiene bastante sensatez y es bastante habitual, ¿no? Entre los diferentes reinos que se conquistaban unos a otros, pues era muy habitual despreciar a los que llegaban. De hecho, pues se despreció a los mongoles hasta que llegaron a la mitad de Europa, y entonces pues empezaron a tomar en serio, como es lógico. Despreciaron a los otomanos hasta que llegaron a la mitad de Europa, y entonces los empezaron a tomar en serio y demás. Pues todas estas cosas parecen cuanto menos una pequeña copia de la historia, pero una copia, vamos a decir, autorizada, ¿no? Una copia lógica y una copia que tú la ves y dices, me la creo realmente, ¿no? Y por supuesto, pues siempre hay algún general que tiene un poquito la mente más abierta, normalmente generales más jóvenes. Aquí tienen un libro especial, un libro que no recuerdo cómo se llama el libro en particular, pero bueno, tienen un libro concreto que es el libro de estrategia, que es el que se leen todos los generales y el que supuestamente tienen que seguir todos los generales, ¿no? Y es un libro que obviamente está chapado en la antigüedad, de manera que no tiene sentido para luchar contra los tuiganos, pero en absoluto, ¿vale? Básicamente seguir ese libro sería perder, pero de calle. Y lo sabemos, nosotros lo sabemos porque hemos leído ya el primer libro y entonces ya tenemos claro de qué va este tema. Más cosas que me gustaron. Bueno, me gustó la idea de que no haya un héroe, ¿vale? Porque Bato en sí mismo es un buen general, lógicamente pues hace cosas bien, pero también hace cosas mal, y eso me gusta mucho. No hace cosas mal en plan, hace las cosas que hace mal que son las que menos importan, no, al contrario, las cosas que hace mal, pues la verdad es que importan mucho y le va a suponer que consiga victorias y derrotas, ¿vale? Así en general, en el plano genérico. Y por supuesto, pues esto va a ser un problema para él, porque por un lado va a ser un personaje ganador, pero también va a ser un personaje perdedor, y esto va a hacer pues que en un momento determinado tenga que tomar decisiones muy claras y muy concretas basadas en las anteriores, ¿no? Todo tiene su recorrido, y de donde sale pues tiene influencia por lo que va haciendo después, ¿no? Básicamente, o lo que se ve obligado a hacer después. El final parece muy curioso, me gusta el final, me gusta la idea de final, me parece que es una especie de spoiler del tercer libro, lo cual me gustó bastante en ese sentido. Digamos que es bastante espectacular y que no queda como un final de pues han conseguido derrotar a los tuiganos o los tuiganos consiguen derrotar al Imperio Shaolun y ya está, ¿no? Sino que hay más cosas, y creo que esto es fundamental en una trilogía, ¿vale? Pues ya te dejan la puerta abierta para esa tercera parte, que bueno, espero que sea bastante espectacular cuanto menos. Que bueno, veremos porque ya estaríamos entrando con otro autor, y entonces pues ya todo depende no solo de David Cook, que también estaba gestionando un poquito la trilogía y que ayudó al propio Troy Denning, ¿vale? Que intentaré rastrear un poquito porque David Cook escribió libros por todos lados, y voy a intentar rastrear también este autor porque la verdad es que está bastante interesante, más allá de que el tema cultural pues no me llamó demasiado, como ya os comenté. Más cosas para comentar. Me sorprende cómo, a pesar de que son dos autores, que el estilo se mantenga similar. Entiendo que han tenido un corrector de estilo, en su momento pues tuvieron un corrector de estilo que era el mismo para los dos, y trató de buscar una cierta uniformidad. Entiendo que también el corrector y el equipo en general tenía que ser el mismo, y por tanto pues consiguieron unificar los dos libros de tal manera que tú te lees uno, te lees otro, te das cuenta de que son de diferentes autores, pero también te das cuenta que tienen muchos puntos en común, y eso me parece importantísimo, obviamente, para no leer dos libros totalmente diferentes y que digas, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Mantanga, o que en este caso pues han hecho el cambio de autor, pero creo que ha sido muy acertado, y de hecho sospecho que ya lo tenían planeado porque precisamente el autor del tercer libro es otro autor más, de manera que cada uno tiró más para lo suyo o para lo que más conocía o donde más cómodo se sentía, y como digo, pues eso me gustó mucho. Por supuesto, en estos casos vale mucho la pena revisar el tema vamos a decir, de créditos para saber quién ha hecho qué trabajo. Me parece súper importante y te da pistas sobre otros libros que pueden ser interesantes. Ya no el propio autor también, que eso es lógico, sino también su equipo. Y bueno, pues nada más, chicos.
Espero que os haya parecido interesante, por ahí andan con no sé qué historias y demás, miedo me da, o marcó el Madrid o marcó el Barça. En cualquier caso, pues espero que os haya parecido un libro interesante. A mí, desde luego, hasta ahora, pues me da la sensación que es una buena trilogía. Hasta aquí la recomendaría. Veremos después del tercer libro si la sigo recomendando o no. En cualquier caso, por lo dicho, un muy buen libro como trilogía. Veremos cómo termina, pero lo dicho, si el tercer libro es otro cambio de punto de vista y nos empiezan a hablar de los ejércitos que van a recibir a los ganadores de esta guerra entre los Tuiganos y los Soyblue, pues veremos, pero creo que puede ser de lo más interesante. No me lío más porque a lo tonto ya casi llevo 15 minutos. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo libro. ¡Chao, chao!